¿Cómo les va a todos y a todas? Nos vamos a empezar a unir de a poquitito. Hola Katy, hola Cote, hola San Martín, Mollera, Mix, Katy, Manuel, Ardillita y a todos los que se van uniendo de a poquitito. Eh, un gusto verlos ya en este marzo del 2024 y comienza ya, bueno, ya comenzó ya hace un ratito el año ya laboral, educacional, de todas las instituciones y áreas que se relacionan a lo que hacemos y cómo vivimos acá. Entonces, qué bueno verlos y verlas de nuevo. Estoy muy contento de eso y de que les podamos ir orientando respecto a las diferentes actividades y gestiones que hay que ir haciendo en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad, al cumplimiento legal, a la visión administrativa, a las diferentes estrategias que se pueden ir implementando eh, para ir avanzando en esto finalmente en cada una de sus organizaciones, sean instituciones públicas como privadas, ya que finalmente estamos todos de alguna manera comprometidos con el avance en este tipo de cosas eh, o asuntos finalmente, y debido a la obligatoriedad que tiene para ciertas instituciones también ir avanzando en esta gestión. Entonces, para eso finalmente el live de hoy, que está centralizado en un tema en particular, que es el gestor de inclusión, su rol y la certificación de este, y cómo esto va aportando y va a ir generando modificaciones a nivel institucional en todo ámbito. Entonces, qué bueno que podamos hablar de esto una vez más, para quienes tengan dudas, que también que puedan ir resolviéndolas, de manera que encuentren una forma de ir encaminándose hacia las diferentes acciones que tienen que ir desarrollando para poder ir solucionando cada uno de estos ítems. Nosotros teníamos el live la semana pasada. Sin embargo, ocurrió el día en que se cayó y colapsó Instagram, Facebook, WhatsApp y las diferentes redes sociales. Lo único que quedó ahí fue Elon Musk con su Twitter o su ex ahí funcionando. Entonces, no pudimos desarrollarla, pero por eso lo estamos desarrollando el día de hoy. Así que ojalá que quienes no se hayan podido unir la semana pasada, el día en que colapsaron las redes sociales, puedan unirse el día de hoy. Si alguien no va, ahí ustedes les pueden mandar un mensajito para que se vayan uniendo y puedan informarse de lo que tiene que ver con el gestor de inclusión, de la certificación del gestor de inclusión y de lo que vamos a ir comentándoles el día de hoy. La conversación del día de hoy en realidad, o lo que vamos a ir comentando el día de hoy, en realidad va a ser sumamente escueto. Vamos a estar veintitantos minutitos juntos para poder ser sumamente concretos en lo que necesitan ir sabiendo respecto a esto, y del cómo ir aplicando finalmente la gestión de la inclusión dentro de cada una de sus instituciones. Así que los quiero dejar a todos sumamente invitados para que nos acompañen estos 20 minutitos y puedan resolver todas sus dudas. ¿Bien? Así que vamos a partir. Primero que todo, hablando del gestor de inclusión. El gestor de inclusión, como bien saben ustedes, o si no, para quienes se están enterando ahora, es un rol que es legalmente obligatorio para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿sí? Que cuentan con una dotación de más de 100 trabajadores. Independiente de la industria en la que estén, independiente si son multiroot o son diferentes razones sociales. Cada razón social que tiene más de 100 trabajadores está afecta a la ley de inclusión y por lo tanto debe cumplir con la ley tanto 21.015, que es la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que habla principalmente de la cuota, pero también la ley 21.275, que es la ley de gestión en inclusión, en algún momento llamada la ley del gestor de la inclusión. Mal llamada ley de gestor de inclusión porque no necesariamente, no es una ley que aplique solamente para que exista un gestor de inclusión, sino que habla de gestión en inclusión
donde dentro de las exigencias está el contratar a un gestor de inclusión, o gestor o gestora, ¿sí? Entonces la ley 21.275 es la que rige finalmente esta obligación para las instituciones de 100 o más trabajadores. Y esto por lo tanto es sumamente importante porque es mandatoria esta obligación. Y por lo tanto también la necesidad de contratar a una persona o de certificar a una persona que esté contratada ya dentro de su institución para cumplir con este rol del gestor de inclusión o gestora de inclusión. ¿Cuál es el rol del gestor o de la gestora de inclusión? Cuando con Chile Valora empezamos a diseñar el perfil de gestor junto a Chile Valora y otras instituciones más, se formaron diferentes mesas de trabajo y nos invitaron a generar como las competencias técnicas que tenía que tener este gestor de inclusión. Y cuando lo empezamos a diseñar nos dimos cuenta que requería un montón de competencias la persona que se quisiera dedicar a ser gestor o gestora de inclusión. Y poder operacionalizar esto y administrarlo desde diferentes puntos de vista dentro de una institución. Y era importante en ese momento identificar que este rol estuviese más asociado a las competencias que tiene alguien que opera en el departamento, en el área de recursos humanos. Entonces desde ahí se gesta. Y por supuesto que al tener relación con la gestión de la inclusión, es decir, con la información, con la incorporación, con la facilitación, con los convenios, con las compensaciones para personas con discapacidad que ingresaran al mundo laboral, tienen que existir muchas habilidades blandas, pero también otras duras. Entre estos, que las personas que desarrollan este rol tienen que saber de leyes laborales. Tienen que, por supuesto, conocer la ley de inclusión laboral, tanto la 21.015 como la 275. Tienen que saber sobre gestión de personas, ¿sí? Porque tú estás gestionando la incorporación y el desarrollo de personas con discapacidad dentro de una organización. Y si no lo sabes hacer, puede significar una mala práctica o puede significar una mala experiencia tanto para la organización que está queriendo incorporar personas con discapacidad, como también para la persona que tiene discapacidad y que quiere incorporarse al mundo laboral, o del trabajador o trabajadora que ya es parte de la institución y que recién está diciendo, oye, yo tengo discapacidad, ¿cómo me pueden ayudar a tener un mejor desarrollo dentro de la organización? O yo creo tener discapacidad y quiero saber si en realidad lo mío es discapacidad o si me puedo certificar o no me puedo certificar. Diferentes escenarios que ocurren hasta el día de hoy cuando hablamos de el desarrollo de la gestión de inclusión de personas con discapacidad dentro de una institución. Entonces, el gestor o gestora de inclusión tiene que manejar toda esta temática. Por lo tanto, cuando no solamente hablamos de gestión de personas, también tenemos que hablar de gestión de personas con discapacidad. Y cuando hablamos de que existe una condición de salud diferente, tenemos que centrarnos en el entorno, que es lo que el gestor maneja, que es lo que la organización maneja. Porque el entorno, finalmente, y cuando hablamos del entorno hablo de cultura, hablo de beneficios, hablo de políticas, hablo de procedimientos, hablo de remuneraciones, hablo de capacitaciones. Cuando hablamos de entorno, hablamos también de eso, pero también de accesibilidad, de la infraestructura, de la seguridad de las personas con discapacidad que vayan a ser incorporados o que ya sean parte de esa institución. Por lo tanto, cuando hablamos de todo lo que hay que hacer cuando hablamos de inclusión laboral, el gestor o gestora es la responsable o el responsable de hacer que todo eso ocurra. Por lo tanto, el gestor o gestora debe saber de todo eso, debe saber de accesibilidad, de gestión de personas, de capacitaciones, debe saber de leyes, debe saber de seguridad, debe saber de prevención, por tanto. Y todo eso tiene que ir gestionándolo y coordinándolo dentro de sus organizaciones. Entonces, entender que esas son hacia dónde están las dirigidas o orientadas las competencias del gestor es sumamente importante porque es harta información. Y saber que es harta información es sumamente importante para tener clara la decisión de quién se va a certificar o qué tan necesario es que una persona se forme para certificarse.
Porque en una prueba de certificación voy a tener que validar que tengo los conocimientos de cada una de estas cosas, que no son menores, porque finalmente estamos hablando de competencias que debería tener un arquitecto, un prevencionista de riesgo, que tendría que tener una persona dedicada en el área de recursos humanos como en analista de reclutamiento y selección, de manera gerencial para ver esto de manera estratégica también, cómo avanzo hacia la incorporación o hacia el desarrollo de mis trabajadores con discapacidad, pero al mismo tiempo velar por el desarrollo de la organización, del modelo de negocio, etcétera. Entonces son muchas competencias y mucha información que tengo que manejar a la hora de decidir quién se certifica, cómo me certifico y qué es lo que quiero que haga esa persona que se certifica o que contrato certificada para mi organización. Entonces son un montón de cosas. Y es importante tenerlas en mente para poder decir, ok, esto finalmente sí, tengo que aprender de accesibilidad, competencias relacionadas a la arquitectura. Tengo que aprender de competencias asociadas a la seguridad, a la prevención del riesgo. Tengo que tener competencias en términos de gestión de talento, gestión de personas. Tengo que tener competencias en torno a la normativa, tengo que tener competencias en torno al negocio, tengo que tener competencias administrativas, estratégicas, operacionales. Tengo que saber quién se va a certificar para que ese cargo o el rol que desarrolle esa persona que ya es parte de mi organización o a quien contrate yo con esas competencias pueda desarrollar todo esto en función de cumplir con la ley, cumplir con los KPIs internos y cumplir éticamente con la gestión que se tiene que desarrollar para que todo el círculo de acciones que se tienen que desarrollar para la inclusión laboral de personas con discapacidad sea realizada desde una perspectiva de derecho, sea realizada en función de la igualdad de oportunidades y condiciones, que finalmente cuando hablamos de inclusión hablamos de eso, de generar las instancias, las acciones y los espacios para que exista igualdad de oportunidades y condiciones para el desarrollo laboral de una persona en un puesto X, pero también para que esto sea una oportunidad para la compañía, ¿sí? Para que la compañía le permita, posicionarse dentro del mercado, por ejemplo, como una empresa que hoy día cumple con los estándares mínimos para la inclusión laboral y que cumple con la ley. Y en función de eso se vaya posicionando y siendo cada vez más competitiva también para un mercado laboral de personas con discapacidad que cada vez está más de alguna manera, más competitivo. Para un mercado laboral de personas con discapacidad que está cada vez más informado y que quiere cada vez más ser protagonista de los cambios. Entonces, hoy día el gestor o gestora tiene que conocer todo ese ámbito de cosas. Y desde ahí es sumamente importante la formación. Entonces, una pregunta que siempre nos hacen. ¿Es necesario o es obligatorio formarse para para certificarse como gestor o gestora de inclusión? No. No es obligación por protocolo, por procedimiento de Chile Valora, no es obligatorio formarse. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque nos acabamos de dar cuenta, en función de todas las competencias que tiene que tener este gestor o gestora, de que hay muchas cosas que podemos desconocer. Porque no tenemos 15 años trabajando en las personas que se quieren certificar no tienen 15 años trabajando en la gestión de inclusión de personas con discapacidad. Esas personas ya se certificaron, fuimos de las primeras personas que nos certificamos. Quienes ya tenían experiencia en la gestión de personas con discapacidad. Entonces, es sumamente importante considerar la formación dentro de la experiencia de la certificación para ir consolidando conocimientos, para ir formalizándolos y para ir actualizándose también. Y para no arriesgar el proceso de certificación sin haberme formado con lo que necesito aprender para poder certificarme. Porque la certificación tiene un costo también. Y ese costo debe ser, lo tiene que pagar ya sea de manera particular o lo paga la empresa, pero si yo lo repruebo tengo que volver a pagarlo. Entonces también hay que ser sumamente conscientes y responsables con la empresa que te está pagando la certificación o con uno mismo que está invirtiendo
en esa certificación para decir, ok, ¿tengo las competencias para resolver todo esto ahora con los conocimientos que tengo? ¿O es mejor formarme, consolidar los conocimientos que ya tengo y luego certificarme y asegurar el éxito del procedimiento? Entonces, desde ahí, en función de la experiencia nuestra, como gestores de inclusión, como empresa asesora y consultores en este ámbito, eh, y conociendo la prueba de certificación, conociendo el perfil, habiéndolo diseñado junto a otras instituciones con diferentes mesas de trabajo, que es importante formarse. Es importante formarse para finalmente poder cumplir con este rol de gestor o gestora que requiere de tantas competencias y de validar tantas competencias en una prueba que es larga, además. Una vez que tú pasas la formación, que es la que en Inclusión Activa hacemos, ¿sí? Y que la hacemos muy dedicadamente a cada una de las personas que forma parte del curso, entregamos todas las herramientas para esto finalmente. Entonces, el hecho de que tengamos un curso de esta naturaleza también nos permite ir validando los conocimientos, ir actualizando cada una de las gestiones que vamos haciendo nosotros, e ir transfiriéndosela a ustedes finalmente, a quienes están interesados en certificarse, a quienes están interesados en validar esos conocimientos, a quienes ven en esto también una oportunidad también de ir desarrollándose en el área de la gestión de personas. Es sumamente importante hacerlo. Por lo tanto, la invitación sigue ahí. Y desde Inclusión Activa nos comprometemos a hacer la manera más responsable posible. Ahora, cuando una vez que tú pasas la formación y entras a la certificación es una prueba, ¿sí? Que tiene diferentes ítems, donde es sumamente importante la experiencia que tú tengas de poder transmitir en esa prueba la experiencia que tú tengas gestionando la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Porque no se trata solamente de la voluntad, se trata de todos estos conocimientos que hablábamos que teníamos que tener. Y cómo aplican en una industria, cómo aplican en una institución, cómo aplican en una organización que tiene diferentes barreras, diferentes brechas y otros facilitadores. Y cómo desde tu rol de gestor o gestora haces que las cosas sucedan. Entonces, en ese rol es que ustedes tienen que posicionarse. Y para poder validar eso, tú participas en una prueba que dura aproximadamente entre 3 a 4 horas. Es una prueba sumamente larga, es sumamente técnica y es sumamente experiencial. Entonces, cuando estás en esa posición de tener que validar tus conocimientos ante una mirada, frente a una mirada técnica, experiencial y administrativa, hay que tener los conocimientos muy sobre la mesa y de fácil extracción, de fácil recopilación para poder pasarla en tu relato en un papel que va a ser evaluado por una mesa técnica, primero por la casa certificadora y luego auditada por Chile Valora en este proceso de certificación. Por eso Chile Valora tiene 2 meses finalmente para poder señalar si es que los conocimientos que tú dices tener en realidad son válidos para las competencias que requiere este gestor o gestora de inclusión. Entonces, por lo tanto, tú vas a participar de un proceso de formación que puede ser impartido por nosotros, por Inclusión Activa, que dura 30 horas, que se realiza los días lunes y jueves de 3 a 5 de la tarde, de alguna manera como para que puedas ajustar tu jornada laboral a eso, y si te queda algún pendiente puedas entre las 5 y las 6 terminar lo que te quedó pendiente, pero que sea hecho en jornada laboral, sin tareas para la casa, o idealmente con la menor tarea pendientes para la casa, de manera que sea aplicable en el día a día. Luego pasas por la prueba de certificación que realiza la casa certificadora, con las cuales nosotros tenemos un par de convenios, y luego esa información pasa a ser una carpeta con el nombre tuyo y se le entrega a Chile Valora. Y Chile Valora dice, ok, lo revisa, lo audita el proceso de evaluación y dice, ok,
la evaluación que hizo esta casa certificadora con Juanito Pérez, yo confirmo como Chile Valora que está bien calificado. Entonces, por lo tanto, ahora Juanito Pérez es gestor de inclusión. Y en eso se tarda alrededor de 2 meses. ¿Ya? Entonces, tener en consideración eso es también sumamente importante porque es un proceso lento. ¿Sí? No es ir a hacer una prueba y que me entreguen el certificado al día siguiente. No, por lo tanto, si yo como empresa todavía estoy en incumplimiento respecto a esta obligación, tengo que de alguna manera hacerme cargo de esta necesidad, de esta obligación y resolverla, considerando que existen plazos necesarios también. Entonces, por lo tanto, también hay que mirarlo desde una perspectiva bien estratégica ahí, ¿eh? Porque eso se comunica a la inspección del trabajo cuando tengo que comunicar el estado de cumplimiento de mi empresa a la dirección del trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también es importante ir cerrando esas brechas que como instituciones o como organizaciones tenemos en cuanto a la normativa. Ahora, el proceso más allá de estas 3 horas de prueba, 3-4 horas de prueba, eso que quiere decir que son muchas preguntas y que tengo que desarrollar muchas ideas, hay que entender que el rol del gestor es gestionar, coordinar, hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, es muy importante saber todo lo que tengo que hacer como gestor o como gestora. Tengo que saber cada una de las cosas. Ok, si hay que hacer una incorporación de una persona con discapacidad, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Pero no necesariamente tengo que hacerlo yo. Esa es una cosa también muy importante. Ustedes como gestores o gestoras tienen que hacer que las cosas sucedan, tienen que articular el trabajo, tienen que, si es que no tienen con quién articularlo internamente, conseguir al proveedor, que es generalmente lo que nos piden a nosotros en inclusión activa, por ejemplo. A nosotros nos solicitan constantemente gestionar sus programas de inclusión, desarrollarlos. Entonces nosotros los diseñamos, planificamos y ejecutamos y rendimos. Eso es lo que hacemos en inclusión activa. Y por nuestras competencias asociadas a la gestión de la inclusión. Competencias que ustedes también deberían ir adquiriendo en un curso, que es el curso que hacemos y que partimos la próxima semana, por ejemplo, en inclusión activa, pero que tienen que validar a través de la prueba de certificación y que Chile Valora audita y dice, ok, tú tienes las competencias para ser gestor de inclusión. Bueno, cuando ustedes ya tienen la certificación y les toca implementar, tienen que ir rindiendo y finalmente ustedes van a ser los responsables en sus organizaciones y en sus empresas de ir comunicando el cumplimiento de la ley para su institución y para rendir ante la gerencia y el comité ejecutivo si van cumpliendo o no con las diferentes exigencias que tiene la ley, con los diferentes objetivos o metas que se van poniendo internamente. Entonces, y al mismo tiempo también de ir levantando las brechas y las barreras que se van encontrando permanentemente cuando se empieza a avanzar en la inclusión de personas con discapacidad, que ocurren sistemática y continuamente durante todo el año y durante todos los años que se empieza a avanzar en esto. Ahí como paréntesis a eso, y que es muy importante para la estrategia que se adopta, la ley de inclusión laboral ha tenido modificaciones todos los años. Y no se espera que este año sea diferente, ni que el próximo sea diferente. Todos los años va a ir teniendo modificaciones y todos los años se ha ido robusteciendo cada vez más. Por lo tanto, el gestor o gestora de inclusión tiene que ir actualizándose también para poder ir dando respuesta a su institución, a su organización, a su empresa, del cómo se va avanzando y cómo van justificando la inversión de tiempo, de recursos, de plata, de otras áreas, el involucramiento de otras áreas para que esta cuestión vaya funcionando, para que el programa de inclusión de la empresa vaya funcionando, vaya teniendo fruto y podamos ir finalmente diciéndole a nuestros gerentes y a este comité ejecutivo que va a ir disponiendo de recursos para ustedes como coordinador del plan de inclusión, de, ok, sí, entiendo finalmente que vayan viendo, ok, que esto tiene frutos. Y que toda esta gestión que se hace de alguna manera tras bambalinas, porque tiene que ver, hay mucho trabajo invisibilizado detrás de esto, pero requiere mucha expertise para que no ocurran malas prácticas finalmente y no termine esto siendo un disparo en los pies para ustedes ni para la institución.
y por el contrario termine siendo un círculo virtuoso de buenas experiencias, que todo el mundo quede contento y contentas, para que ustedes, cuando requieran como gestores de inclusión alguna inyección de económica, o la disponibilidad de tiempo, o la disponibilidad de sus equipos o de otros equipos para poder gestionar su programa de inclusión, las gerencias les den carta abierta. Les digan, ¿sabéis qué? Sí, ok, ahora, por favor, comprometámonos con Juanito Pérez, que ahora es nuestro gestor de inclusión, para que pueda desarrollar su programa de capacitaciones, para que pueda generar modificaciones en política y en procedimiento, para que pueda desarrollar actividades de índole más lúdica, que involucren a la organización, presenciales y remotas, que pueda ir solicitando mayores recursos económicos para poder, por ejemplo, contratar a un proveedor como Inclusión Activa para que gestionar su programa de, no sé, de capacitaciones, para modificar los planes de emergencia, para hacer una evaluación de accesibilidad universal. Todas cosas que son necesarias. Antes o después, dependiendo de la estrategia que se tome, dependiendo de cuánto no haya avanzado en mi programa de inclusión, o cuántos años llevo desarrollando ya la gestión de la inclusión. En diferentes etapas puede estar en mi organización. Lo importante es que en la etapa en la que esté, como gestor o gestora, yo sepa qué es lo que se tiene que hacer. Y para eso es importante formarse. Para eso es importante certificarse. Y para eso es importante ir rindiendo también, que es parte del rol que les va a tocar a ustedes como gestor y gestora. Entonces, toda esta información, que es mucha y es muy técnica y a veces de mucha especificidad, porque requiere conocimiento arquitectónico, requiere conocimientos en términos de seguridad, de prevención de riesgos, requiere conocimientos de gestión de personas, requiere conocimientos comunicacionales, requiere conocimientos legales, administrativos, etcétera, etcétera. Todos esos conocimientos tienen que ser plasmados en un programa, tienen que ser plasmados en indicadores, tienen que ser plasmados en rendiciones, tienen que ser plasmados a través de procedimientos que me permitan cumplir con cada una de esas cosas. Todo eso lo tienen que manejar ustedes como gestores o gestoras. Y todo eso es lo que tienen que hacer, además, por ley, sus instituciones. Por lo tanto, los conocimientos que adquiere el gestor y que valida el gestor a través de la certificación van muy de la mano con lo que exige la Inspección del Trabajo para el cumplimiento legal. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, si estoy en una organización que está recién partiendo en la gestión de la inclusión, si estoy en una organización que está en la mitad del proceso para transformarse hacia una cultura inclusiva, también es importante ir actualizando mis conocimientos con un curso de gestor de inclusión e ir validando a mi gestor o gestora de inclusión, para que esto finalmente resulte en solo resultados positivos para cada organización, para que las personas con discapacidad vean en su institución una organización preparada para incluir, y que en un mercado laboral competitivo, si una persona con discapacidad vele por participar en una organización que está más preparada versus otra que no está preparada. Porque acuérdense que siempre estamos hablando, cuando hablamos de inclusión, hablamos de igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones. Y la institución tiene que velar porque existen esa igualdad de condiciones. Entonces, y ahí va a depender de la envergadura del programa de inclusión, va a depender de la disponibilidad de la organización para avanzar en estos temas, de la disposición de tiempos y de recursos para que esto funcione. Y si yo no tengo, como gestor o gestora, no estoy actualizado en mis conocimientos o no tengo todas las competencias, por supuesto que siempre van a poder acudir a un proveedor como Inclusión Activa, como nosotros, para que los ayudemos en eso, que es lo que hacemos generalmente. Pero también ustedes como gestores tienen el rol de decir, ok, Inclusión Activa, si yo te voy a pedir a ti y te voy a contratar a ti para que me apoyes con mi programa de inclusión, yo como gestor, o sea, ustedes como gestor y gestoras, tienen que saber qué es lo que nos tienen que pedir. En unas etapas iniciales, por supuesto que nosotros como asesores les vamos a decir cómo tiene que avanzar, o vamos a complementar la idea que ustedes ya tienen, o vamos a desarrollarlo en conjunto para después ejecutarla. Porque muchos de ustedes probablemente no solamente van a ser gestores de inclusión, sino que también van a tener diferentes roles dentro de la organización.
o están en el área de recursos humanos, están en el área de prevención de riesgo y tienen que cumplir con sus funciones dentro del área de recursos humanos, de gestión de personas que ya tienen, más la de gestor o gestora de inclusión. ¿Y eso en qué se traduce? En tiempos, en HH. Se traduce en articular trabajo, en involucrarme con diferentes áreas que antes no me relacionaba y que hoy día me tengo que relacionar porque mi rol de gestor o gestora me obliga y me invita a desarrollar ese tipo de conocimiento y ese tipo de relaciones. Entonces es sumamente importante el hacerse cargo de esto, porque finalmente es como van a tener que rendir ustedes año a año a la inspección del trabajo, cómo mi organización ha asumido el cumplimiento de la ley, y qué es lo que ha cumplido y qué es lo que no ha cumplido. Y también internamente al comité ejecutivo, a la gerencia o a la jefatura, que va validando su rol como gestor o gestoras de inclusión. Porque van a tener que dar cuenta de esos avances a ambas partes, interna como externa, y externa por supuesto que a la inspección o a la dirección del trabajo, e interna a su jefatura o gerencia o al comité. Entonces, por lo tanto, ir avanzando en todo esto es sumamente importante y debe ser muy riguroso administrativamente. Entonces, lo que nosotros les vamos a enseñar en el curso, que parte el próximo lunes 18, es justamente a cómo implementar todo esto, a cómo ir visualizando el trabajo en inclusión, a cómo proyectarlo, a cómo diseñarlo, a planificarlo y a ejecutarlo. Y para eso es importante que sean 30 horas. No pueden ser menos de 30 horas porque es demasiada información que tengo que ser capaz de relatar y de explicar en una prueba de certificación. Por lo tanto, es muy importante que ustedes al momento de tomar la decisión de formarse para certificarse o de certificarse, vean primero si es necesario formarse, porque son muchos los conocimientos que hay que tener, y hacerlo a través de un curso que me va a orientar, que me va a decir qué es lo específico que tengo que aprender de aquí, 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 acá. Finalmente es ser más eficientes con sus tiempos y de asegurar el éxito de un proceso de certificación también, y no tener que pagar más por algo que lo que quiero es lograr la certificación. Entonces, la invitación finalmente es a eso, a ser muy rigurosos con evaluarse y decir muy conscientemente, ok, ¿tengo estas competencias o no las tengo? ¿Me quiero certificar? ¿Quiero asegurar el éxito de la certificación? O sea, si lo quiero asegurar, sin duda la formación es la vía. Si no, si creo que tengo las competencias y no es necesario formarme, bueno, les deseamos el mayor de los éxitos y ojalá así sea, porque significa que tenemos a una persona más competente con los conocimientos para poder hacer toda esta gestión, que sin duda hace mucha falta todavía. Entonces, y esto es importante considerarlo porque esta es una obligación legal de la empresa, pero es una competencia que se queda con nosotros. Es una certificación personalizada. Si hoy día ustedes forman parte de una institución y esa institución tiene más de 100 trabajadores, o esa razón social tiene más de 100 trabajadores, esa razón social tiene que tener un gestor o gestora de inclusión. ¿Sí? Pero si ustedes se certifican como gestores o gestoras, esa certificación queda para ustedes. Y se la llevan, si es que dejan esa institución, esa certificación se va con ustedes. Por lo tanto, también esto hay que verlo como una inversión personal. Como, ok, me voy a formar para poder tener este tipo de conversaciones y tener fundamentos y argumentos legales, administrativos, operacionales, experienciales, en cada uno de estos aspectos técnicos, con quién va a ser mi actual empleador o mi próximo empleador. Entonces, lo tengo también que ver como una inversión personal, de decir, ok, yo esto voy a tener que defenderlo ante un comité ejecutivo, lo voy a tener que defender ante una entrevista de trabajo, lo voy a tener que defender ante mi gerencia, lo voy a tener que defender ante la inspección del trabajo. Entonces, no son menores las instancias en las cuales me va a servir adquirir los conocimientos, el lenguaje y la actitud y las normativas
que me van a permitir respaldar un programa de inclusión y mi gestión como gestor o gestora de inclusión ante estas diferentes instituciones o personas. Por lo tanto, es muy importante, como les decía, ir formándose respecto de esto. Como les decía, la certificación es muy formal. Otras cosas que siempre preguntan, la certificación es importante para el cumplimiento legal. Sí, es importante para el cumplimiento legal. Y nosotros comenzamos el curso de formación como gestores de inclusión el próximo lunes 18. Es la primera clase del primer módulo, son 4 módulos. Y cada uno de los módulos está orientado a cada una de las unidades de competencia laboral que el perfil del gestor requiere y que te evalúan en la prueba de certificación. Y por supuesto, para ir implementando un programa que eventualmente ustedes van a liderar dentro de cualquiera de las instituciones que ustedes sean parte. El curso dura 30 horas. Se realiza, cada uno de los módulos se realizan de manera continua, son todos de manera sincrónica, de manera remota, a través de Zoom. Cada uno de los módulos tiene una prueba de evaluación. Cada una de las sesiones, y esto es sumamente importante, al ser sincrónico, y esto también es importante, ustedes van a contar con un profesor o con una profesora, relator o relatora, de manera simultánea para poder ir respondiendo cada una de sus dudas, que es sumamente importante, porque en la medida que voy adquiriendo estos conocimientos tan técnicos, van a surgir dudas. Y es importante que exista alguien que se las pueda responder en el momento en que les surgen esas dudas. Entonces, por eso hicimos la clase de manera sincrónica. El curso, perdón. Y cada una de las sesiones tiene ejercicios prácticos que lo que hacen es prepararlos para su prueba de certificación. Por lo tanto, se desarrollan de manera colaborativa. ¿Con qué fin? De que puedan ir adquiriendo conocimientos de quienes hayan tenido experiencias buenas y malas en la gestión de la inclusión. Katy nos hace una pregunta acá. ¿Las pruebas para la certificación son presenciales? Sí, son presenciales, Katy. Y te va a tocar hacerlo ya sea en región o en la región metropolitana. ¿Ya? Va a depender con quién te certifiques, si hay posibilidad de hacerlo en alguna otra región que no sea la metropolitana, o bien en diferentes lugares o diferentes comunas dentro de la región metropolitana. Después Camila nos pregunta en cuánto tiempo sobre el resultado de la evaluación de la certificación. Ahí eso es bien cortito. Cuando tú vas a la casa certificadora, tú haces la prueba, los resultados te lo entregan dentro de la misma semana y luego, bueno, en realidad te pueden dar como un approach. Pero el momento en que tú haces la prueba, esa carpeta se va inmediatamente a Chile Valora y eso tarda 2 meses en tener el resultado final por parte de Chile Valora. Entonces son 2 meses al menos desde que, o hasta 2 meses desde que das la prueba. Para ser bien concreto con esa respuesta. ¿Habría algún descuento para quienes estemos conectados? Sí, por supuesto. Quienes quieran participar de nuestro curso van a tener un descuento para quienes se inscriban ahora, ¿sí? ¿Qué hora es? Tenemos un descuento del 10% para quienes estén conectados, y para quienes escriban y para quienes se inscriban hasta las 2 de la tarde del día de hoy, vamos a tener un descuento del 15% del curso. Así que si estás conectado, o si sabes de alguien que quiera hacer el curso, mándale los datos, pues que se inscriban a nuestro correo gestordeinclusión@inclusionactiva.cl. Se los voy a dejar anotados acá para que tengan la información de inclusión @inclusionactiva.cl. Dejen gestor de inclusión @inclusionactiva.cl.
Ahí pueden mandar inmediatamente sus datos para inscribirse. Pongan en el asunto que diga gestor inclusión activa. Que ese sea el asunto. Quienes manden un correo a gestordeinclusión@inclusionactiva.cl de aquí a las 2 de la tarde con el asunto gestor inclusión activa van a tener un descuento del 15% para poder inscribirse en el curso que comienza el próximo lunes 18. Si no, de todas maneras, para quienes estén conectados y que ya hayan estado conectados, van a tener un descuento del 10%. Pero si te inscribes hasta las 2, del 15%. ¿Cuánto es el porcentaje mínimo de aprobación para la certificación? Nos pregunta también. El 75%. Es alto, ¿ya? Así que para quienes tengan alguna duda respecto a los conocimientos que tienen respecto a esto, fórmense. No es obligatorio, pero es importante. ¿Podemos guardar el descuento para el próximo curso? No podemos guardar el descuento para el próximo curso, Fran Collao. Pero sí puedes en el próximo curso poder preguntar si es que vamos a tener algún tipo de descuento. No garantizo que vayamos a tener un próximo curso, dadas las gestiones que tenemos que hacer durante el año, lo más probable es que sí, pero si están entre la duda o no de hacerlo, les sugeriría hacerlo en este curso. En el caso de que pase cualquier cosa y que no hagamos un otro ciclo durante el primer semestre. Así que, además que por los tiempos de certificación, imagínate que si tú ahora partes el curso, son 30 horas, eso son aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses de curso, más los otros 2 meses de certificación, ya tenéis 4 meses, ya estáis ahí en la quemada terminando el primer semestre con la certificación. Entonces, momento importante para estar certificado. Más preguntas. A ver, ¿a quién voy respondiendo? De nada por las respuestas. Van agradeciendo ahí también. Saludos para todos los que están ahí mandando sus saludines. ¿Qué pasa si te va mal en la prueba? Bueno, si te va mal en la prueba, tienes la oportunidad de hacerla de nuevo, ¿sí? Sin embargo, cada uno de esos intentos tiene costos, ¿sí? Entonces es importante que tú finalmente pienses en que cada uno, si llegas a reprobar, vas a tener que volver a pagar y finalmente vas a tener que desembolsar más plata. Entonces por eso desde ahí es importante también ir siendo eficiente con tus recursos también y asegurar el éxito de la certificación. Si repruebas también un módulo, puedes volver a hacer esa prueba de ese módulo, pero requiere también un costo adicional. Ahí voy respondiendo a las mismas preguntas. Así que también, bueno, preguntan también, ¿con quién puedo hacer el curso? Con nosotros, con Inclusión Activa. Estábamos hablando también de que quienes estén hoy día y quienes quieran recomendar a alguien, tienen hasta las 2 de la tarde para enviar un correo con el asunto gestor inclusión activa a nuestro correo gestordeinclusión@inclusionactiva.cl para obtener el 15% de descuento en nuestro curso. Como les decía, es un curso que fue completamente diseñado para la certificación y para que puedan implementar cada uno de estos asuntos en sus diferentes organizaciones. Y una de las cosas más importantes, creo yo, como para ir dando garantía de lo que hacemos, son que hoy día, no sé, yo particularmente llevo más de 15 años trabajando en la gestión de inclusión de personas con discapacidad en diferentes ámbitos. Y que hoy día todas las personas que han cursado, han hecho nuestro curso, se han certificado. Entonces, eso no es menor, de alguna manera, porque habla muy bien aunque sea muy en primera persona, habla muy bien de la dedicación que le pusimos al curso, de cómo abordamos los contenidos y de la experiencia que tienen también nuestros relatores gestionando la inclusión de personas con discapacidad en sus diferentes ámbitos. Entonces, chicos, chicas, colegas,
No les quiero ir quitando más tiempo. Aquí hay otra pregunta. ¿Para hacer el curso debo acreditar algún mínimo de experiencia en recursos humanos? Es importante que la tengas, porque este no es un curso de gestión de personas, no es un curso de administración de empresa, no es un curso de reclutamiento y selección. Este es un curso de gestión de inclusión laboral de personas con discapacidad, donde se aborda, por ejemplo, el cómo hacer un reclutamiento y selección de personas con discapacidad. Sí, se aborda. Pero, y se aborda desde el punto de vista legal, se aborda desde el punto de vista administrativo, operacional, desde diferentes ámbitos. Pero es importante que ustedes sepan de gestión, que tengan experiencia en gestión, o que tengan experiencia en discapacidad. Quizás no tengo experiencia en gestión, pero sí tengo experiencia en discapacidad. He trabajado con personas con diferentes tipos de discapacidad. Bueno, si tienes esa experiencia, es sumamente útil. Y esto te va a servir para certificarte. ¿Sí? El live quedará guardado para ver después. Eso lo vamos a conversar internamente para ver si se los podemos dejar facilitados. Pero si no, de todas maneras, Isa, si es que tienes cualquier duda, puedes ir a nuestras redes sociales, que pueden ser Instagram, Facebook, o a través de nuestra página web, contactarte con nosotros para resolver cualquiera de las dudas que te puedan surgir a través de para esta certificación o del curso que parte el próximo lunes, y que te las podamos resolver a tiempo. Recuerden que existe solamente esta semana para poder inscribirse. Quienes se inscriban hoy hasta las 2 de la tarde tienen un 15% de descuento, pero si no, tienen hasta el miércoles para poder inscribirse en el curso de gestor. ¿Sí? El miércoles cerramos las inscripciones. Y así que les deseo todo el éxito del mundo nomás para quienes. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias, espero que se haya explicado todo muy bien. ¿Podrías repetir cuándo empieza el curso? El curso comienza el lunes próximo, lunes 18 a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde son los horarios. Se realiza los días lunes y jueves. Son 4 módulos, cada módulo tiene 4 sesiones, por lo tanto eso dura alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, ¿sí? Para dejarte tiki-taka con la certificación. Y adicionalmente vamos a tener una sesión extraordinaria, ¿sí? De entrenamiento. Así que para quienes hagan el curso de este ciclo. Así que eso, espero haberles respondido todas sus dudas. Recuerden, hasta las 2 de la tarde para tener el 15% de descuento. Y cualquier duda a nuestras redes sociales, @inclusiónactiva. O si no, a nuestro correo, gestordeinclusión@inclusionactiva.cl. Lo dejé anotadito por ahí, ¿ya? Para quienes tengan dudas de cuál es el correo, gestordeinclusión@inclusionactiva.cl. Que tengan una muy buena tarde a todos y a todas. Espero haber sido claro. Espero que ante cualquier duda nos escriban, cuenten con nosotros para resolver cualquiera de sus dudas. Y ahí les vamos a ir comentando para que se puedan inscribir rapidito y con diferentes facilidades. Hay un montón de flexibilidades ahí a las que pueden optar. Así que, y si tienen dudas, si tienen algún problema ahí con los pagos, también comuníquense con nuestro equipo, que hay un montón de facilidades. Así que, nada, todo el éxito del mundo. Aguante la inclusión. Háganse responsables de sus roles como gestores y gestoras de inclusión, para que finalmente este siga siendo un círculo virtuoso y permita más oportunidades para todos y todas. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos prontito. Chao, chao.